Mendiola. Él es licenciado en Oceanografía, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y ex investigador del CONICET. Alberto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Eh, Supongo que todo esto empezó mucho antes, pero creo que la primera vez que masivamente se habló del tema de la circulación oceánica que regula el clima del planeta fue en esta película que creo que se llamaba El día después o algo así, que hace una hipótesis fantasiosa sobre el colapso de la circulación oceánica y lo que esto provoca en el planeta, ¿no? Una era del hielo intempestiva. ¿Cuál es la Ah, sí, realidad sí. al respecto de lo que ocurre con este fenómeno natural que es la circulación oceánica y su rol de regulador del clima planetario? Sí, sí, efectivamente el tema cobró cierta popularidad por esa película que por supuesto era una cosa así más bien de tipo catastrófico porque Ujú, bueno, para Hollywood era importante que las cosas tuvieran ese matiz para que hubiera interés en el público, ¿no? mm, Pero el sistema de corrientes, hasta se especuló sobre su existencia hace más de 200 años. Esencialmente es de la primera vez que se hicieron observaciones de temperatura de las aguas profundas en el Atlántico Norte y se vio que eran aguas muy frías aún en latitudes próximas al Ecuador. Se especulaba con que tenían que venir esas corrientes frías desde altas latitudes, desde los polos, ¿no? Entonces mm, se creó así una especie de modelo conceptual de cómo funcionaba el océano, que estaba bastante equivocado, pero estaba bastante bien también, teniendo ajá, en cuenta los muy precarios recursos con los que disponían, ¿no? mm. Es decir, estaba bien orientado, pero no tenía los datos necesarios, digamos. Claro, claro, sí, le Bien. faltaba, digamos, con una sola observación básicamente querían reconstruir la totalidad de la circulación y eso es imposible, pero dentro de todo conceptualmente le pegaron bastante bien al proceso, ¿no? El hecho de Ujú, que hay aguas que se hunden en el Atlántico Norte y en el Atlántico Sur también, en el mar de Weddell, cerca de la Antártida, y esas aguas van invadiendo las aguas profundas de todo el océano, ¿no? Del océano mundial. Y por supuesto, si existe esa corriente por abajo que va enfriando toda la parte baja del océano, en algún lugar esa agua tiene que subir y, digamos, para completar el circuito. claro. Y eso es lo que se conoce como que el Atlántico es el océano en el cual tiene mayor, este, mayor intensidad de esa circulación y es lo que se conoce como la circulación meridional del Atlántico, la circulación de vuelco oceánico, también la he oído traducida. Bueno, ¿y hoy qué es lo que está pasando con eso? Porque han comenzado a aparecer casi regularmente artículos, ¿no? Que en general dicen y o sostienen que la situación de la corriente podría agravarse por el deshielo tanto en Antártida como en el Polo Norte, ¿no? Claro, sí, efectivamente, la- digamos, la salinidad del agua de mar y la temperatura son las dos variables que controlan la densidad. Y esencialmente lo que decíamos antes era que estábamos hablando más bien de su baja temperatura, Ujú, pero además de esa baja temperatura tiene que tener cierta concentración de sales para alcanzar una densidad suficiente como para hundirse. Si no, lo que pasa con el océano es que está bastante estratificado, siempre las aguas livianas están en la superficie y las pesadas por debajo. mm, Eh, para que pueda hundirse el agua es necesario romper esa estratificación. Eh, y eso se puede hacer enfriándola el agua o subiéndole la salinidad. Lo que pasa con el deshielo es que el deshielo, como es agua dulce, la que se mm, aporta en el deshielo de glaciares continentales, se aporta agua dulce al mar, entonces se le baja la salinidad. claro. Y eso lo que podría hacer esencialmente es como si uno calentara el agua en la Ujú, superficie. El efecto va a terminar siendo parecido. Se forma una capa de agua más liviana, cercana a la superficie, y esa capa de agua liviana es mucho más difícil de hundirse. Esto ya ha pasado, ¿no? En el clima pasado ha habido periodos de muy baja salinidad superficial, precisamente por el deshielo de grandes glaciaciones, ¿no? ujú, Final de la última glaciación, cuando había mucho hielo sobre América del Norte y sobre Eurasia, cuando ese hielo empieza a derretirse,
le baja mucho la salinidad a toda la región del Atlántico Norte, sobre todo, y eso induce una especie de rápida vuelta a la glaciación. Al final, digamos, vencieron los factores que hicieron que el clima se calentara. Pero ya hay mucha evidencia paleoclimática de que eso ya ocurrió. Claro. La preocupación en qué radica en que este sistema de corrientes lo que hace es que lleva mucho calor hacia el Atlántico Norte, modera considerablemente el clima de esa región del grupo, sobre todo el europeo, por lo tanto un debilitamiento de la corriente, que es lo que podría ocurrir, por ejemplo, en función del deshielo o del calentamiento global, por este tema que decíamos de la estratificación, eso podría inducir un cambio de clima riguroso en esa parte del mundo, y además tiene alcance a modificaciones del clima en muchos otros lugares del globo también, ¿no? Claro. Hay claras correlaciones entre los cambios de la circulación meridional, por ejemplo, y patrones de precipitación, patrones de sequía, en fin, cosas que son fundamentales para nuestra subsistencia en la Tierra. Claro, ahora, de cualquier manera, hablábamos de 200 años. En líneas generales, yo lo que veo es que los esquemas que se utilizan para hacer pronósticos a futuro se basan sobre un limitadísimo espacio de tiempo. Por supuesto que 200 años es el triple, el doble o el triple del promedio de vida de cualquiera de nosotros, pero realmente nos faltan recursos para tener una dimensión, yo diría, más aproximada de lo que efectivamente puede ocurrir con el clima global, ¿no? Sí, por supuesto que el conocimiento, digamos, nuestra capacidad de predecir la evolución del clima todavía es muy limitada, y seguramente va a seguir siendo limitada por mucho tiempo, porque hay ciertos factores de tipo caótico que tienen estos sistemas que los hace difícil su predicción futura. Pero esencialmente nuestra supervivencia en la Tierra un poco depende de poder hacer poder hacer esas predicciones, porque la Tierra nos da los alimentos, nos da el clima, nos da el oxígeno que respiramos, y por lo tanto tenemos que tener esa capacidad de por lo menos poder hacer proyecciones futuras, porque nuestra supervivencia depende de eso. La disponibilidad de alimentos, los patrones de precipitación sobre los continentes van a básicamente determinar de qué manera evoluciona nuestra capacidad de producir esos alimentos a través de la agricultura, sobre todo los países en desarrollo, los países más pobres necesitan desarrollar esas capacidades porque son los más vulnerables, son los que más difícilmente van a poder enfrentar las situaciones críticas. Los países ricos tienen capacidades de adaptación que, aunque sean costosas, las pueden afrontar. Sí. Otros países no se pueden dar ese lujo, ¿no? No, desde ya que no. Muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos a introducirnos un poco más en el conocimiento de estas cuestiones que a veces lamentablemente quedan en títulos alarmantes, buscando un clic más, un clic menos. Y que Al contrario, no, muchas gracias a usted por el interés. Bueno, que tenga un buen día, Alberto, muy amable. Igualmente. Bueno, Alberto Pío, la licenciado en Oceanografía, un experto en estos temas. Vamos a cuento